El granito en la Gran Pirámide. Si nos fijamos en la famosa Cámara del Rey, sus paredes y su techo. El techo de la Cámara del Rey están todos hechos con gigantescos bloques de granito. Es posible que finalmente se haya descifrado el secreto de cómo los antiguos egipcios cortaban el granito. Y no tiene nada que ver con lo que los egiptólogos le han estado diciendo al mundo durante más de 100 años. Durante generaciones ingenieros, maquinistas y arqueólogos se han enfrentado a la misma evidencia física. Las superficies de granito se pulen hasta quedar planas hasta una milésima de pulgada. Núcleos de perforación extraídos de sitios antiguos que muestran ranuras en espiral que los fabricantes de herramientas modernos no pueden explicar. Las juntas de piedra están tan perfectamente acopladas que una hoja de afeitar no encuentra ningún espacio entre ellas. Y la explicación que la arqueología ha ofrecido para todo esto, herramientas de cobre, arena abrasiva y paciencia, nunca se ha acercado a explicar nada de lo que esas superficies realmente muestran. Graham Hancock pasó 40 años diciéndolo en voz alta. 40 años de ser despedido, burlado en conferencias, enterrado profesionalmente por las instituciones que se suponía que debían hacer las mismas preguntas. Sobre la Cámara del Rey, dentro de la Gran Pirámide, 5 cámaras adicionales están techadas con vigas de granito que pesan aproximadamente 70 toneladas cada una. Diseñados, ajustados y colocados con una precisión que hace que los ingenieros estructurales modernos se queden callados cuando calculan lo que habría sido necesario. Luego, en 2022, un científico de materiales sin experiencia alguna en egiptología realizó la única prueba que nadie se había molestado en realizar en un siglo de examen de estas superficies. Puso granito antiguo bajo un microscopio electrónico de barrido. Lo que encontró incrustado dentro de ranuras cortadas, hechas hace 4000 años, no debería haber estado allí. Y cambia toda la conversación. El misterio que nunca se resolvió aquí es algo que rara vez se expresa claramente. Las pirámides no son en realidad el misterio de ingeniería más profundo del antiguo Egipto. La mayoría de esas estructuras son de piedra caliza. Los ingenieros entienden la piedra caliza. Pueden modelar cómo se extrajo, cómo se transportó, cómo se le dio forma y se apiló. Los cálculos son difíciles pero manejables. El verdadero misterio, el que ha perseguido silenciosamente a los ingenieros de precisión, los canteros profesionales y los especialistas en fabricación durante más de un siglo, es el granito. El granito se encuentra entre 6 y 7 en la escala de dureza de Mohs. Está compuesto de cuarzo feldespato y mica, minerales tan resistentes al corte que incluso hoy en día, con herramientas eléctricas con punta de diamante, sistemas de refrigeración industriales y maquinaria CNC, calibrada a milésimas de pulgada. Trabajar el granito es lento, costoso y agotador. Todo profesional que trabaja con él sabe lo que cuesta en tiempo y herramientas, pero los antiguos egipcios lo moldearon con una precisión que detiene a los ingenieros modernos. La Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide está construida enteramente con bloques de granito, algunos de los cuales superan las 70 toneladas. El templo del Valle de Giza contiene enormes secciones de granito unidas con uniones tan estrechas que ninguna hoja puede encontrar un paso entre ellas. Las estatuas talladas en bloques individuales de granito presentan detalles superficiales tan refinados que los primeros ingenieros que las examinaron recurrieron a la palabra mecanizado, y los núcleos de perforación recuperados de sitios antiguos muestran ranuras en espiral que descienden hasta la piedra sólida a velocidades de avance que hicieron que una generación de profesionales de la fabricación dejaran sus cálculos y se quedaran mirando. Chris Dunn pasó más de 40 años como ingeniero de fabricación en instalaciones que producían componentes industriales y aeroespaciales de precisión. Trabajó rodeado de máquinas CNC, herramientas rectificadas de precisión e instrumentos de medición calibrados durante toda su carrera. Cuando Dunn examinó de primera mano los artefactos de granito del antiguo Egipto, su reacción no fue curiosidad académica. Se quedó en silencio. Las tolerancias que estaba observando superficies planas, con una precisión de una milésima de pulgada a lo largo de varios metros, agujeros perforados que mantenían una circularidad perfecta en toda su profundidad, no eran simplemente impresionantes, eran industriales.
Declaró claramente que lo que los antiguos egipcios lograron con el granito igualaba o excedía los estándares de la fabricación moderna, ni de manera aproximada ni precisa. En Asuán todavía se encuentran obeliscos inacabados parcialmente extraídos de la roca viva, donde se detuvo la extracción hace miles de años. El mayor de ellos, el llamado obelisco inacabado, habría pesado más de 1000 toneladas si estuviera terminado. Las marcas de corte visibles en la zanja de granito circundante son limpias, deliberadas y geométricamente consistentes a lo largo de cientos de metros lineales, paredes rectas, líneas paralelas y profundidad uniforme. Cualesquiera que fueran las herramientas que produjeron esas marcas, no dejaban las marcas irregulares y desiguales de los golpes improvisados. Estaban dejando las firmas de un proceso controlado y repetible. Uno que fue entendido. La respuesta oficial y por qué nunca ha funcionado. Entonces, ¿cuál fue la explicación de la egiptología para todo esto? Sierras de cobre cargadas de arena, como abrasivo mazas de dolerita y tiempo. Esa era la respuesta que el campo había estado repitiendo y defendiendo durante más de 100 años. Y el problema no fue que fuera controvertido. El problema fue que apenas funcionó. Y los datos lo habían estado diciendo durante décadas para cualquiera que mirara con atención. El cobre se sitúa aproximadamente entre 2,5 y 3 en la escala de dureza de Mohs. El componente de cuarzo en el granito tiene un valor de 7. Cuando se intenta cortar un material más duro, con uno más blando, incluso utilizando un abrasivo como intermediario, la herramienta se destruye a sí misma antes de que la piedra ceda significativamente. Este no es un argumento arqueológico, es ciencia material básica. Era ciencia material básica mucho antes de que alguien la aplicara al antiguo Egipto. Dennis Stokes, arqueólogo experimental de la Universidad de Manchester, pasó años diseñando y realizando pruebas de laboratorio controladas de herramientas de cobre cargadas con arena sobre superficies de granito. Abordó el proyecto como un creyente en el modelo convencional. Quería demostrar que la explicación aceptada se mantenía en condiciones experimentales rigurosas. Salió con datos que lo avergonzaron. Progreso medido en fracciones de milímetro por hora. Rápida degradación de las propias herramientas de cobre. Cortes superficiales que eran rugosos desiguales y no se parecían a las superficies pulidas y geométricamente consistentes encontradas en los sitios del antiguo Egipto. El propio Stokes reconoció que los experimentos plantearon más preguntas de las que respondieron no preguntas diferentes. Las mismas preguntas de siempre, ahora con datos cuantitativos que confirman que algo anda mal con la cuenta estándar. Las mazas de estolarita funcionan. En un sentido estricto, la percusión puede dar forma gradualmente, incluso a la piedra dura, pero al ritmo que operan esos métodos, dar forma incluso a una modesta superficie de granito requiere cientos de horas de trabajo. Si se escala ese esfuerzo a la cámara del rey, con sus docenas de enormes bloques de granito, cada uno de los cuales requiere superficies acabadas, el cálculo de la mano de obra solo para el granito asciende a millones de horas, y la percusión aún no explica la precisión. No se consiguen superficies planas hasta una milésima de pulgada con rocas y metales blandos. Durante 4 décadas, Graham Hancock siguió volviendo a esta brecha. La evidencia física sobre la piedra no coincidía con la explicación convencional. Algo faltaba en la historia, algo lo suficientemente significativo como para explicar la diferencia entre lo que predice la teoría del cobre y la arena y lo que realmente muestran las superficies de granito. Y la arqueología dominante respondió siempre de la misma manera. Hancock carecía de credenciales formales. Sus desafíos eran marginales. Ignorarlos hasta encontrar lo que faltaba, el descubrimiento. Aquí es donde se abre la historia. En 2022, Hancock se asoció con el Dr. Mamdouh Geber, un científico de materiales especializado en tribología, el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación en una institución de investigación líder. Geber no tenía ningún interés en el debate sobre el antiguo Egipto. No era un egiptólogo. No era un historiador de ningún tipo. Era un científico duro genuinamente curioso acerca de un problema difícil, y llegaba a él sin ideas preconcebidas sobre cuál se suponía que debía ser la respuesta. Juntos obtuvieron permiso para examinar artefactos de granito del antiguo Egipto, utilizando 2 instrumentos que no se habían aplicado previamente a esta cuestión específica.
microscopía electrónica de barrido y espectroscopia de rayos X de energía dispersiva. Se trata de instrumentos que revelan superficies a nivel molecular, detalle que es completamente invisible para los microscopios ópticos. Invisible para todo investigador que hubiera examinado esas mismas superficies durante el siglo anterior de estudio. Geber se acercó al instrumento esperando encontrar exactamente lo que 100 años de egiptología decían que encontraría: partículas de arena, residuos de cobre, la huella química de la abrasión por fuerza bruta, aplicada por una herramienta más blanda contra una piedra más dura. Era metódico. Él era escéptico. No tenía motivos para esperar nada más que la confirmación de la historia aceptada. El escaneo volvió. Nada en él coincidía con la firma esperada. Los patrones de desgaste estaban equivocados. Los perfiles rayados no correspondían a arena. Y cuando Geber aisló e identificó lo que realmente estaba incrustado dentro de esas ranuras cortantes de 4000 años de antigüedad, se apartó del instrumento. Miró los datos nuevamente. Luego llamó a Hancock al laboratorio. Orundum óxido de aluminio calificación 9 en la escala de dureza de Mohs. Más difícil que cualquier cosa que se encuentre en los depósitos geológicos naturales de Egipto en cualquier forma adecuada para uso industrial. Solo superado por el diamante en toda la escala de dureza. El mismo mineral que forma rubíes y zafiros en su estado cristalino natural. El mismo mineral del que depende diariamente la fabricación moderna para cortar, moler, dar forma y terminar los materiales de ingeniería más duros conocidos por la industria. Sentado allí incrustado en lo profundo de los cortes realizados antes de que existiera Roma. Antes de que Grecia hubiera escrito su nombre en la historia. Antes de que la mayor parte de lo que llamamos civilización registrada hubiera producido su primera frase completa. Geber describió el significado en términos sencillos. En la escala de Mohs tienes el diamante en la parte superior. El siguiente paso significativo hacia abajo es el óxido de aluminio. Esa brecha es precisamente la razón por la cual la industria depende de ella. Corta lo que casi nada más puede tocar. Y allí estaba, en antiguos surcos en superficies, que todos los egiptólogos del mundo habían examinado y asumieron que no contenían nada más inusual que la arena ordinaria del desierto. Lo que realmente significa el corindón. Esto es lo que detuvo a todos. El corindón no se encuentra naturalmente en Egipto en ninguna forma o concentración adecuada para uso industrial. Los depósitos importantes más cercanos se encuentran en regiones comerciales con las que se sabe que el antiguo Egipto estaba conectado a través de redes de intercambio de larga distancia. Encontrar corindón incrustado en antiguas ranuras de corte no fue solo una sorpresa. Significaba algo con profundas implicaciones. Alguien tenía que saber qué era el corindón. Alguien tenía que saber dónde conseguirlo. Alguien tenía que saber cómo procesarlo, cómo molerlo, qué tamaños de partículas funcionaban y para qué fines cómo combinarlo con un vehículo líquido para formar una suspensión abrasiva eficaz. Y alguien tenía que entender precisamente por qué funcionaba a un nivel lo suficientemente sofisticado como para sostener ese conocimiento a lo largo de las décadas y generaciones necesarias para construir los monumentos para los que se solía construir. Eso no es un accidente. Eso no es improvisación. Es decir, conocimiento profundo sistemático, deliberadamente cultivado y transmitido a través del tiempo. Lo que Geber dijo a continuación es la razón por la que este hallazgo no puede descartarse con una nota a pie de página. El uso eficaz del corindón requiere comprender la dureza del mineral a un nivel genuinamente sofisticado. Tienes que experimentar. Hay que probar sistemáticamente. Debe moler el material hasta obtener tamaños de partículas específicos, probar los resultados, refinarlo y probarlo nuevamente. El proceso de optimización no es obvio ni intuitivo. Exige el tipo de investigación material iterativa que hoy reconocemos formalmente como la disciplina de la ciencia material. Fue inequívoco. Esta no fue una improvisación afortunada. Se trataba de conocimiento material sistemático que se aplicó 4000 años antes de que alguien acuñara un nombre para este campo. El secreto no era solo un mineral. Era todo lo que ese mineral implicaba sobre las personas que lo utilizaban, los experimentos. Un solo hallazgo microscópico es evidencia. No es una prueba. Hancock entendió claramente la distinción y comprendió lo que vendría después. A principios de 2023,
Organizó una serie de pruebas experimentales controladas, un taller bloques de granito, herramientas de cobre y 3 abrasivos probados cara a cara en condiciones totalmente documentadas con canteros veteranos y científicos de materiales trabajando juntos. Abrasivo 1. Arena. La explicación convencional. La respuesta que la egiptología había estado repitiendo durante más de un siglo. Abrasivo 2. Polvo de cuarzo. Ligeramente más dura que la arena y naturalmente disponible en Egipto en cantidades razonables. Abrasivo 3. Una suspensión de cuarzo y corindón. La hipótesis que la evidencia microscópica había sugerido. Los resultados no fueron reñidos. El cobre cargado con arena entregó aproximadamente medio milímetro de profundidad de corte por hora. Dolorosamente lento. Las propias herramientas de cobre se degradaron rápidamente. Las superficies cortadas eran rugosas desiguales y no se parecían en nada a la precisión encontrada en sitios antiguos. Después de un siglo de repetición como explicación oficial, se produjeron resultados que nadie en ese taller habría aceptado como adecuados. El cobre cargado con polvo de cuarzo alcanzó aproximadamente 0,8 milímetros por hora, marginalmente mejor. Todavía es completamente inadecuado para explicar las superficies y velocidades de avance documentadas por los ingenieros que examinan el granito del antiguo Egipto. Luego cargaron el cobre con la suspensión de corindón y cuarzo, más de 3 milímetros por hora, 6 veces más rápido que la arena. Las herramientas de cobre duraron muchísimo más. Las superficies cortadas eran lisas, limpias y geométricamente precisas. Y luego vinieron las pruebas de perforación. Esta es la parte que silenció la habitación. La suspensión de corindón produjo muestras de núcleos con ranuras en espiral que coincidían con el patrón exacto encontrado en los núcleos de perforación del antiguo Egipto. Los mismos ritmos que habían desconcertado a los ingenieros de fabricación durante décadas. Los mismos surcos que los experimentos con cobre y arena nunca habían podido reproducir bajo ninguna condición que nadie lo hubiera intentado. Ahí mismo en el taller. Corte fresco en granito moderno, utilizando geometrías de herramientas antiguas y la tecnología abrasiva recuperada. Nick Giza ha pasado décadas como cantero profesional trabajando granito. Lo cortó, le dio forma y lo terminó comercialmente durante toda su carrera. Cuando la lechada cambió a corindón en ese taller, dijo que el cambio fue inmediato e inconfundible. El cobre dejó de luchar contra el granito y empezó a guiar el abrasivo. El corte fue suave, la velocidad saltó, el desgaste de la herramienta disminuyó. Dijo que por primera vez en toda su vida profesional, al observar los métodos antiguos aplicados a la piedra moderna, pudo ver cómo lo hacían los antiguos. No teóricamente, no como una inferencia a partir de datos, físicamente en tiempo real, con las manos en las herramientas. Pero los experimentos también revelaron algo que nadie había previsto del todo. La suspensión de corindón exigía una habilidad genuina y practicada. Demasiado delgado y perdió poder de corte. Demasiado grueso y obstruyó la ranura. La presión tenía que ser constante. Había que controlar la velocidad de alimentación. Cada variable importaba y el margen de error era estrecho. Este no fue un proceso que se entregó a mano de obra no calificada y del que se abandonó. Exigía a artesanos que hubieran dedicado sus carreras a perfeccionar su técnica. El conocimiento pasó de maestro a aprendiz, generación tras generación, a lo largo de toda la construcción. 3 líneas independientes de evidencia, análisis microscópico, replicación experimental y datos cuantitativos de ciencia de materiales, todos convergen en la misma conclusión. El secreto había sido encontrado, pero Hancock sabía lo que vendría después porque ya había estado aquí antes. Hancock del Portero presentó sus hallazgos en una conferencia sobre ciencia de materiales a finales de 2023. No es una conferencia de arqueología. Una sala llena de ingenieros físicos y científicos de materiales. Profesionales que evalúan la evidencia según sus méritos y no tienen ninguna implicación territorial en la narrativa oficial del antiguo Egipto. La respuesta de esa audiencia fue en gran medida positiva. El Dr. James Harrell, un arqueólogo geológico con décadas de estudio sobre los métodos de extracción del antiguo Egipto, reconoció algo significativo.
Las lechadas abrasivas no se conservan en el registro arqueológico. Se utilizan, hacen su trabajo y desaparecen. Los rastros de corindón incrustados dentro de antiguas superficies cortadas pueden representar la mejor evidencia física que jamás se podrá recuperar para esta clase de tecnología. Calificó la metodología como sólida y el hallazgo genuinamente significativo. Luego los hallazgos llegaron a la egiptología convencional. Y aquí es donde gira la historia. Algunos arqueólogos participaron honestamente y formularon exactamente las preguntas correctas. ¿Cuánto corindón habría requerido el corte de granito a gran escala durante todo el cronograma de construcción? ¿Existe evidencia arqueológica directa de que el corindón entró en las redes comerciales egipcias durante las dinastías relevantes? ¿Podrían las huellas incrustadas en esos antiguos surcos representar una contaminación posterior en lugar de un uso original? Estas son preguntas científicas legítimas. La buena ciencia los pregunta, los persigue y sigue la evidencia a donde quiera que la lleve. Hancock les dio la bienvenida porque son exactamente las preguntas que producen una mejor comprensión si alguien está realmente dispuesto a hacer el trabajo. Pero una parte importante del establishment académico no se comprometió en absoluto con la ciencia. Se comprometieron con el nombre de Graham Hancock, el outsider, el hombre que escribió las huellas dactilares de los dioses, el hombre al que habían pasado 40 años posicionando como un pseudocientífico sin credenciales ni posición para desafiar su campo. Su posición era explícita y coherente. La participación de Hancock empaña cualquier hallazgo independientemente del mérito científico. Los datos no importaron. La replicación experimental no importó. Los científicos de materiales revisados por pares que estaban a su lado no importaban. El nombre del proyecto era descalificante. Y ese fue el final. Hancock abordó esto directamente en una entrevista de 2024. Dijo que los egiptólogos le habían dicho claramente que incluso si tenía razón sobre el corindón, no debería ser él quien lo dijera. Que su falta de credenciales arqueológicas formales lo descalificaba de la conversación, incluso cuando estaba junto a científicos acreditados que presentaban datos experimentales reproducibles en entornos revisados por pares. Lo expresó simplemente. Nunca se trató de la verdad. Se trataba de quién tiene la autoridad sobre la historia. Considere lo que eso realmente significa. Los ritmos siempre estuvieron ahí. El microscopio electrónico de barrido existe desde hace décadas antes de que alguien lo aplicara a estas superficies. Los experimentos controlados podrían haber sido diseñados y ejecutados en cualquier momento de los últimos 50 años por cualquier persona con acceso a un taller, herramientas de cobre y 3 grados de abrasivo. El secreto no se ocultaba. Las instituciones que afirmaron tener autoridad sobre el tema simplemente nunca hicieron la pregunta. Y cuando un extraño preguntó por ellos y regresó con una respuesta, respondieron atacando al mensajero en lugar de examinar el mensaje. A la evidencia no le importan las credenciales. La hipótesis del corindón ha seguido ganando terreno entre ingenieros científicos de materiales y un número creciente de arqueólogos que están dispuestos a examinar los datos en función de sus méritos, independientemente de quién los haya presentado. Lo que esto realmente nos obliga a aceptar. El descubrimiento del corindón no valida todas las afirmaciones que ha hecho Graham Hancock. Sus propuestas más amplias sobre las civilizaciones perdidas y las culturas avanzadas anteriores a la edad de hielo siguen siendo un territorio genuinamente disputado, y esos debates continuarán en sus propios términos. Esa es una conversación aparte. Pero en esta pregunta específica, ¿cómo cortaron y terminaron los antiguos egipcios? El granito con una precisión que deja a los ingenieros modernos incapaces de explicarlo utilizando las herramientas propuestas por la egiptología. La evidencia ahora respalda una respuesta clara, y la explicación convencional ya no puede simplemente descartarla. Lo que el descubrimiento nos obliga a aceptar es esto. Si los antiguos egipcios utilizaban deliberadamente lechadas abrasivas a base de corindón en sus trabajos de granito, y la evidencia microscópica dice que así lo hicieron, y la replicación experimental confirma que funciona, entonces todo su perfil tecnológico tiene que ser reescrito. Entendían la dureza mineral a un nivel mucho más allá de lo que la egiptología había asumido.
Mantuvieron redes comerciales a larga distancia específicamente para obtener un material industrial que no existía en el Valle del Nilo en forma utilizable. Desarrollaron técnicas de procesamiento para ese material, moliéndolo hasta obtener tamaños de partículas óptimos, mezclándolo hasta obtener consistencias precisas para diferentes aplicaciones, probándolo y refinándolo a lo largo de generaciones, lo que constituye una auténtica ciencia de los materiales, practicada miles de años antes de que la revolución industrial formalizara la disciplina. Y mantuvieron ese conocimiento a lo largo de todo el proceso de construcción, pasándolo de mano experta en mano experta de maestro a aprendiz a lo largo de décadas y generaciones de trabajo. No actuaban por instinto, no estaban improvisando con cualquier piedra y metal que estuviera disponible. Eran practicantes de un oficio sofisticado basado en un conocimiento material sistemático. No eran primitivos, no tuvieron suerte. Fueron brillantes. Y han estado esperando 4000 años a que alguien apuntara con el instrumento adecuado a la superficie adecuada y finalmente se diera cuenta. El cierre aquí es lo que debería inquietar a todos los que se preocupan por cómo funciona el conocimiento. La respuesta siempre estuvo ahí. Existían los laboratorios de tribología. Existía el microscopio electrónico de barrido. El marco experimental controlado, capaz de probar estas antiguas técnicas de fabricación, existió durante décadas antes de que alguien finalmente lo aplicara a esta cuestión. Nadie realizó la prueba. Nadie miró surcos cortantes de hace 4000 años con instrumentos capaces de revelar lo que realmente se conservaba en su interior. Nadie se molestó en preguntar si la piedra misma podría contener todavía la evidencia microscópica de las herramientas que la crearon. En cambio, generaciones de investigadores repitieron los mismos supuestos hasta que se convirtieron en historia aceptada. Entonces Hancock hizo una llamada telefónica no a otro egiptólogo, no a alguien dedicado a defender décadas de consenso arqueológico. Se puso en contacto con un científico de materiales, un especialista que nunca había dedicado su carrera a discutir sobre la construcción de pirámides, no tenía ninguna inversión profesional en el resultado y abordó la evidencia con lo único que la ciencia exige por encima de todo, la curiosidad guiada por la medición. La piedra no sabía lo que decía el libro de texto, simplemente preservó la evidencia. Ese fracaso no le pertenece a Graham Hancock. Pertenece a las instituciones que reivindicaron la propiedad sobre este tema durante casi 2 siglos. Poseían todos los recursos, todos los laboratorios, todos los microscopios y todas las herramientas analíticas necesarias para investigar estas cuestiones a fondo. Sin embargo, la investigación nunca se consideró necesaria porque la conclusión ya estaba escrita. Las historias resueltas siempre son más cómodas que las preguntas difíciles. Las instituciones creadas para preservar las narrativas aceptadas rara vez se convierten en las que las derriban. Una vez que las carreras, los libros de texto, las exhibiciones de los museos y los departamentos universitarios se organizan en torno a una explicación particular, desafiarla se vuelve cada vez más difícil. No porque la evidencia sea débil, sino porque para cambiar la historia es necesario admitir que en primer lugar nunca se hicieron preguntas importantes. Heredaron una respuesta. Construyeron su identidad profesional en torno a ello y lo defendieron. No porque la evidencia física exigiera esa conclusión. En realidad, la evidencia física nunca había sido examinada a este nivel microscópico, sino porque cuestionar un siglo de certeza institucional requiere algo que las credenciales por sí solas no pueden proporcionar. Requiere humildad intelectual. Entonces Hancock aportó pruebas, no teoría, ni especulaciones, ni otra reconstrucción imaginativa del pasado antiguo. Presentó evidencia física incrustada dentro de granito de 4000 años de antigüedad, réplicas experimentales que los ingenieros podían reproducir dentro de talleres modernos, firmas de desgaste microscópico que coincidían con las pruebas de laboratorio y ciencia de materiales evaluada por especialistas acreditados que no tenían ningún incentivo para respaldar una conclusión controvertida. De hecho, su reputación profesional dependía del rechazo de resultados que no podían sobrevivir al escrutinio científico. Precisamente por eso estos hallazgos son importantes, porque el granito no responde a opiniones, responde solo a la física. La evidencia apunta hacia una solución notablemente sofisticada. Los antiguos egipcios,
cortaban el granito utilizando lechadas abrasivas a base de corindón, una tecnología que requería no solo una comprensión de la dureza y el comportamiento de los minerales, sino también redes de suministro organizadas capaces de adquirir materiales abrasivos raros, prácticas de fabricación estandarizadas y generaciones de conocimientos prácticos acumulados y refinados a través de la experiencia en lugar de la teoría escrita. Esto no fue un accidente. Era una tradición de ingeniería, una tradición desarrollada durante siglos por artesanos que entendían sus materiales con extraordinaria precisión. Descubrieron técnicas que maximizaban las propiedades de los minerales naturales, las refinaron mediante experimentación repetida y las transmitieron de una generación a la siguiente hasta que se convirtieron en parte de un oficio altamente especializado. Luego, en algún momento de la historia, ese conocimiento desapareció. No porque nunca existió, sino porque las civilizaciones cambian. Las rutas comerciales colapsan. Los trabajadores cualificados desaparecen. Se olvidan técnicas que alguna vez parecieron comunes, dejando atrás solo monumentos que parecen imposibles para las generaciones posteriores que ya no poseen los métodos utilizados para crearlos. Y durante más de 100 años, los estudiosos modernos observaron directamente esos monumentos asumiendo que ya se había encontrado la respuesta. Si Hancock tenía razón en esto, después de pasar 4 décadas, casi todas las instituciones importantes en el campo le dijeron que estaba equivocado. Nos queda una pregunta que resulta imposible de ignorar. ¿Qué más malinterpretó la historia oficial? ¿Cuántas otras tecnologías antiguas han sido descartadas como imposibles simplemente porque nadie las examinó con los instrumentos adecuados? ¿Cuántas técnicas de fabricación olvidadas permanecen escondidas dentro de las colecciones de los museos, conservadas con detalle microscópico, esperando que alguien esté dispuesto a hacer una pregunta diferente? ¿Cuántos descubrimientos se encuentran en silencio dentro de artefactos de piedra que miles de investigadores ya han manipulado sin darse cuenta de que la evidencia estuvo allí todo el tiempo? La historia nos ha sorprendido antes. Es casi seguro que nos volverá a sorprender. La prueba está en el corindón. El corindón está en el granito. Y el granito lleva más de 4000 años esperando silencioso paciente, preservando su propio testimonio, hasta que la ciencia finalmente desarrolló las herramientas para leerlo. Quizás el mayor misterio nunca fue cómo se construyeron las pirámides. Quizás el mayor misterio fue por qué tardamos tanto en preguntarle a la piedra misma. Si esto cambió tu forma de pensar sobre el mundo antiguo, suscríbete, porque los secretos no acaban aquí, y nosotros tampoco.